Hola, bienvenido a nuestro tutorial de programación básica con el lenguaje de programación Go. Hoy entraremos a un nuevo módulo que se llama Struct o estructuras en español, que es muy importante y lo más seguro que lo separemos en unas 4 clases para no hacer este video muy largo. Y también porque es importante que lo vayas entendiendo y lo repases, porque lo vamos a ver todo hasta el proyecto final en realidad. Entonces, vamos a ver la forma de crear nuestro propio tipo de datos complejos. Dejaremos de usar el Mac, por ejemplo, y definiremos nuestra propia estructura o tipo de dato. Muy bien, ¿cómo se hace? Voy a definirte primero qué es una estructura. Es una colección de campos que permite agrupar datos de distintos tipos bajo un solo nombre. Es la forma en la que defines tus propios tipos de datos complejos, lo que les voy diciendo. Son equivalentes, por ejemplo, a una clase en otros lenguajes de programación como Python, PHP, JavaScript, .NET, ¿ya? Pero aquí en Go no existe la definición de clase como así. Lo más parecido son las estructuras. Entonces, usas struct para definir el estado o los datos y les añades comportamiento mediante funciones especiales llamadas métodos. Conceptos que sí son muy parecidos a los de esos lenguajes que te he dicho, y lo más probable es que si estás en una universidad o estás aprendiendo, lo más probable es que estés aprendiendo de esa manera. Eso se llama programación. Estos son conceptos de programación orientada a objetos. Entonces ahí te van a explicar qué es una clase. Bueno, aquí la clase no funciona. Aquí en Go existen las estructuras en vez de las clases. Y la forma de definir nuestro tipo de datos, que al final tendremos objetos, al igual que en esos temas de programación orientada a objetos, recuerden. Entonces, por ejemplo, Go no tiene herencia de clases. Dice, no, a diferencia de herencia de clases, como en programación orientada a objetos, que existe el concepto de herencia y polimorfismo. Go no los tiene. En Go se aplica, en vez de herencia, algo que se llama composición, que lo vendremos explicando en estas clases que les digo sobre estructuras. Y por polimorfismo aplicamos interfaces para aplicar polimorfismo. ¿Ya? No se preocupen que eso de herencia y comportamiento aquí vamos a ir definiéndolo en cada una de estas clases seguidas. Nos vamos a concentrar hoy en las estructuras que vienen a ser parecidas o equivalentes a las clases en otro lenguaje de programación. Entonces nosotros podríamos haber hecho algo como, y va a ser más simple todavía incluso, es cuestión de adaptarse a la sintaxis, como le digo. Aquí podríamos definir nuestra estructura llamada usuario. Simplemente abrimos y cerramos y le ponemos los campos o estado, en este caso se llama así estado, que necesitamos. Vamos a necesitar nombre, email y por ejemplo vamos a ponerle edad. Vamos a ponerle también igual mayúscula edad, que sea del tipo INT. Agrupa datos, recuerda, ¿por qué? Porque mira, tiene datos del tipo string y tiene datos del tipo entero, y así sucesivamente de acuerdo a la estructura que nosotros definamos. Podemos agrupar el tipo de datos que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí hacemos una estructura llamada usuarios. Muy bien, definimos nuestro propio tipo de datos, si se dan cuenta, un tipo de dato complejo. Ahora yo lo puedo usar. ¿Cómo lo uso? Simplemente puedo declarar una variable var user o usuario, está bien usuario 1 para hacer varios, del tipo usuario, ¿no? 2 puntos, nos faltó 2 puntos, recuerden, 2 puntos es igual al tipo usuario. Y el tipo usuario que nos pide una estructura, cumplir con esos campos, ¿no? Entonces nosotros vamos a darle esos datos. Entonces nosotros podemos definir nuestro tipo de dato usuario, ¿no? Usuario 1, por ejemplo, es del tipo usuario, y usuario le tenemos que pasar los datos que necesitamos, ¿no? El nombre, el email y, por ejemplo, la edad. Así yo podría definir, por ejemplo, ahora simplemente si yo quiero mostrar el nombre de ese usuario, podría hacer un print usuario, por ejemplo, esto. Vamos a ponerle usuario 1, vamos a poner usuario 1 punto nombre, ya más, y así accedemos al valor. Solo quiero el nombre en este caso, y así accedemos al valor de ese tipo de dato que estamos almacenando. Una información es un tipo de dato complejo, ¿no? Tiene más valores, más campos o estados, recuerden, pero estoy accediendo ahora como si fuera un objeto, ¿no? Así es la notación de objeto que le llaman, con punto. Y estamos creando objetos, también concepto de programación orientada a objeto, que en otros lenguajes, perdón, aquí no utilizamos clases, pero sí aquí estamos definiendo prácticamente nuestros propios objetos a partir de estructuras. Entonces tenemos usuario nombre. Entonces recuerden, para que lo tengan claro también, porque si son nuevos no me están entendiendo bien,
las clases en otros lenguajes de programación es una plantilla para crear objetos, resumiéndotelo. Entonces aquí no tenemos una plantilla así llamada clases, ¿no? Tenemos nuestra estructura de datos. Definimos una estructura para cada tipo de dato que queramos. Por ejemplo, para usuarios, entonces usuario va a cumplir con toda esta información. Entonces yo a partir de esta estructura creo un usuario. Mi variable va a tener todo ese tipo de información y yo la puedo utilizar cuando yo la necesite, ¿no? En este caso estoy utilizando solo el nombre. Entonces vamos a ir aplicando, por ejemplo, go y vamos a ir viendo que se muestra simplemente usuario 1, Gustavo. ¿Por qué? Porque es el nombre que le dimos acá. Muy bien, ahora hay un concepto que cada uno de estos estados podríamos añadirle comportamientos mediante funciones especiales llamadas métodos. Lo vas a encontrar igual también en esos conceptos de clase. Un método no es más que una función asociada a una clase, o un método es una función en una clase. Aquí es una función asociada a una estructura. Entonces vamos a crear un método asociado a esta estructura para que veamos cómo se dice. Miren, vamos a mostrarlo así. Vamos a crear una no, vamos a crear simplemente, vamos a crear nuestra propia función. Por ejemplo, saludar está bien, la asociamos por ejemplo con u, le pasamos como si fuera un parámetro como hemos hecho antes, recuerden, pero aquí la sintaxis cambia un poco. Voy a cerrar aquí para que no esté dando error, y simplemente le pasamos prácticamente este u va a pasar a ser la representación del usuario. Entonces le vamos a definir a u como un tipo usuario, es para asociar ambos, ¿no? Entonces le estoy diciendo aquí al pasarle usuario que prácticamente esta función estará asociada a esta estructura. Entonces le digo usuario y le digo la función que quiero que haga, simplemente un print por ejemplo, y me muestre todos los datos. Voy a mostrar así para que se vea todo y me muestre todos los datos. ¿Cómo lo hago? Simplemente mi nombre, recuerden que esto ya hemos visto, formato, lo voy a ir reemplazando, ¿no? Vamos a para que sea fácil de entender. Por ejemplo, aquí estamos reemplazándolo con, vamos a ponerle un texto simple nada más para no hacernos tanto problema. Hola, mi nombre es u nombre. No está print, vamos a poner un print ln nada más, un print ln, y vamos a quitar esto de acá, no nos interesa ni la edad ni el email, y simplemente vamos a hacer esta función. Recuerden, esto pasa a ser un método aquí es una función asociada a una estructura. En otros lenguajes de programación, un método es una función dentro de una clase. Si se dan cuenta, viene a ser casi lo mismo, prácticamente es equivalente. En Go es equivalente eso, ¿no? Es prácticamente, estamos haciendo lo mismo que en otros lenguajes de programación, pero en Go se define de esta manera, entonces hay que respetarlo. Entonces simplemente estoy creando un método saludar a la estructura usuario, que dice que el usuario dispone de esto, y simplemente lo que va a hacer aquí es, no importa quién lo tenga o qué objeto mantenga esa estructura, ya yo tendré disponible el método saludar. ¿Cómo lo hago? Entonces ya aquí por ejemplo ya no pongo, como ya tengo un print acá que se encarga de eso, ya no necesito esto, simplemente agarro y digo mi usuario 1 saludar, y va a ser exactamente lo mismo. Bueno, solo va a mostrar el nombre, ¿no? Hola, mi nombre es, y ya está. Vamos a ejecutar el código, go run, y tenemos hola, mi nombre es Gustavo, como pueden ver. Muy bien, entonces vemos que estamos creando nuestra propia estructura de datos, pero incluso esto es más poderoso que un Mac simple, ¿no? Porque aparte podemos añadirle funcionalidad o comportamiento por grado de esa función. Entonces, una función pasa a ser un comportamiento cuando es parte de una estructura, ¿no? O está asociado a una estructura. También una función en otros lenguajes de programación pasa a ser un método cuando es parte de una clase. Aquí también le llama método, por cierto. Entonces una función en una estructura o asociada a una estructura es un comportamiento o un método. Igual también en los otros lenguajes de programación asociada a una clase sería, ¿ya? Para que me entiendan, porque si eres nuevo, lo normal es que estés llevando programación orientada a objeto con uno de esos lenguajes que dije, y lo vas a ver ahí como clase ya. Algo parecido es simplemente acá, tiene prácticamente la misma funcionalidad, se define un poquito diferente, la sintaxis es diferente, pero va casi a lo mismo. Claro que esto lo va a hacer más flexible al final, y lo vamos a ir viendo durante las clases, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacer algo importante, algo que hacíamos con Mac, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo usuarios? ¿Qué pasa si yo defino mejor una variable que se encargue de tener todos esos usuarios, ¿no? Vamos a definir
var usuarios, pero sin más. Va a ser una lista ¿de quién? De nuestros usuarios. ¿Por qué? Estamos aquí definiendo un slicing que va de qué tipo, de tipo usuario. Recuerden que esto al final es nuestro propio tipo de dato complejo que hemos creado para nosotros. Entonces tenemos nuestro propio tipo usuario, lo que va a ser una lista en plural, entonces que va a ser este tipo de datos. Entonces aquí, como ya lo voy a tener aquí, por ejemplo, voy a definir, voy a agregar a usuarios, vamos a agregar más usuarios, vamos a usar usuarios, append. Recuerden, como teníamos la misma sintaxis cuando es un slicing, usuarios append, agregamos usuario 1. Y podemos hacer lo mismo directo, ¿no? En vez de agregarlo, o sea, con variable aquí, podremos ingresarlo directamente. Usuario 2, por ejemplo, vamos a agregar usuario 2, usuarios, igual, vamos a ponerlo directo, append, usuario, voy a agregar un tipo de usuario con los datos, ¿no? Vamos a agregar un email, vamos a completarlo y ya está. Entonces lo puedo hacer de las dos formas, ¿no? Lo puedo agregar como la variable que contiene todo este objeto usuario, o este tipo de dato usuario, y puedo agregar de nuevo a mi misma lista de usuarios, recuerden, un slicing de usuarios. Entonces puedo agregar otro usuario directamente, así igual como lo que estoy haciendo aquí, y le paso los nombres, ¿no? Email, María, de la forma es válida, ¿no? Entonces lo estoy agregando por variable o directamente. Y vamos a agregar un tercer último usuario, usuarios, append usuario, vamos a poner otro nombre, Carlos, vamos a inventar un texto, Carlos, arroba, vamos a ponerle hotmail, ya, sample.com para completarlo rápido, y le da el 28. Ya tenemos, entonces hemos agregado en total 3 usuarios. Ahora, como haciéndose un slicing, podemos listar su función saludo de cada uno. Recuerden que para diferenciarlo fuera del nombre también vamos a poner acá, hola, mi nombre, coma, mi correo, vamos a poner, mi email es email, y tengo, ya vamos a completar el saludo completo. Vamos a completar el saludo completo simplemente, y ahora vamos a hacer un for, como hacemos para listar datos de un slicing, para recorrer todos los MAC. Estos van a ser tipo de datos complejos, igual que el MAC, entonces los podemos recorrer con un for range, igual como lo hacíamos antes. Entonces vamos a hacer un for para recorrer por cada usuario en el range de usuarios. Recuerden como lo hacíamos ya. Entonces ahí vamos a simplemente usuario saludar. Vamos a ejecutar por cada usuario, por cada objeto usuario. Objeto, recuerden, son objetos definidos a partir de esta estructura. Por cada usuario simplemente vamos a ejecutar el método saludar. ¿Por qué? Porque el método saludar o la función saludar es parte de la estructura usuario, entonces la podemos utilizar. Nada más, solo ejecutamos un go run main y tenemos los resultados, ¿no? Tenemos que todos saludan, Gustavo, María y Carlos, con sus respectivos datos. Entonces, como ven, en programación orientada a objetos van a ver esto como un objeto. Bueno, aquí también lo podemos definir como objetos. Estamos definiendo objetos, pero a partir de estructuras. Y en los otros lenguajes de programación lo vas a encontrar objetos a partir de clases. Muy bien, ahí dejamos ese tutorial que sea para que lo vayas repasando bien y sea sencillo de entender. En el siguiente seguiremos viendo estructuras, pero ahora haremos lo que es herencia, que aquí no hay herencia, sino se llama composición. Ya lo veremos en el siguiente tutorial. Repásenlo, atentos y gracias.